Trabajamos para brindarte la mejor experiencia en televisión digital, expandiendo nuestra señal para llegar a ti. Ahora estamos en el satélite Tupac Katari, con la mejor calidad en imagen y sonido. F10 emite su señal desde lo más alto para la gente. Nuestra cobertura se expande. Seguimos creciendo. F10 llegó a Oruro para quedarse. Encuéntranos en Coteor, 112 canal digital y 123 canal analógico. F10 ahora en Oruro. F10 HD-Bolivia. Visítanos en Twitter y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Contrarreloj. Amigos en todo el país, gracias por estar junto a Contrarreloj F10, las 9 en punto de la noche. Nosotros comenzamos como todas las noches con todo lo que ha ocurrido, lo más importante a nivel nacional. Uno de los temas que ha acaparado la atención desde muy temprano es lo ocurrido en Santa Cruz, cuando se ha realizado la aprehensión de la jueza Lilian Moreno y luego se la trasladó hasta la sede de gobierno. Ingresó a prestar su declaración, ha sido imputada por desobediencia a resoluciones constitucionales y ahora hace instantes nada más ha concluido su declaración. Estamos en instantes con nuestra unidad móvil para revisar ese tema, pero también tenemos que ver otro que es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando dentro del oficialismo? Primero había una disputa entre vistas, arcistas, ahora se suma otra ficha. Oficialmente, Andrónico Rodríguez ha dicho que sí va a postular por la silla presidencial 2025. La pregunta es, ¿por quién? Nosotros comenzamos. Esto es Contrarreloj. Acaban de detener a la juez Moreno. Desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. Artículo 179 bis del Código Penal. Tenemos que hacer seguimiento a este tema porque le decía, hace instantes nada más ha concluido la declaración de la jueza Lilian Moreno en la sede de gobierno y estamos con nuestra unidad móvil en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Adelante, Cristian Rojas, por favor, coméntanos qué es lo que ocurre. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Exactamente, noticia de último momento, y es que acá muy cerca de instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen han llegado familiares de la jueza Moreno, quien después de haber conversado con ella, ellas dicen que está un poquito delicada de salud. Sin embargo, su abogado está brindando algunas declaraciones precisamente y le vamos a preguntar cómo está definitivamente la autoridad jurisdiccional, quien ha sido trasladada desde Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz. Él es el abogado, Lorena, y escuchamos lo que dice. ¿Por qué? Porque en ese expediente judicial se demuestra que no hay un incumplimiento a la resolución constitucional, porque en esa resolución constitucional que emitió el juez de La Paz, denegó la tutela. Si deniega la tutela, no la obliga a cumplir una resolución constitucional.
es evidente la violación del debido proceso, la violación del juez natural y la violación de una serie de derechos que nosotros hemos hecho notar al representante del Ministerio. ¿Va a permanecer en celda? ¿Cómo está su defendida? Espera de la audiencia de medidas cautelares. ¿Cómo está su defendida? Ella se encuentra delicada de salud. ¿Qué tiene, doctor, exactamente? El delito que hasta ahorita se nos ha hecho conocer es desobediencia a resoluciones constitucionales y también un delito que se ha ampliado, que es el incumplimiento de deberes, que para nosotros lamentablemente lo vemos una parte abusiva y subjetiva porque nos notifican recién el día de hoy con esa ampliación sin adjuntarnos los elementos de convicción. ¿Y qué significa eso? Nos viola pues el derecho a la igualdad de partes, de poder conocer las actuaciones. No se nos ha brindado fotocopia del cuadernillo de investigaciones. No se nos quiere dar ninguno de los insumos para poder ejercer la defensa. ¿Cómo se encuentra su defendida? Entiendo que se enferma, pero que va a entrar medicamentos. Un medicamento pues no se compara a un suero, no se compara a una inyección. ¿Qué necesita? La verdad que necesita que venga su médico y la atienda y no se le está permitiendo tampoco eso. Muy bien, perfecto, muy bien. Esas son las palabras precisamente de la defensa de la jueza Lilian Moreno. Lorena, y tú verás que ya acá en celdas, ella va a pasar la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, entonces vamos a estar todavía aguardando la salida y la llegada tal vez de unos más familiares. Acá el lugar estaba por acá la tía, quien mencionaba que se encuentra estable por el momento, sin embargo, ya lo has escuchado muy bien, requiere de un medicamento incluso especial. La doctora Lilian Moreno, la autoridad jurisdiccional, quien ha anulado la orden de aprehensión contra Evo Morales. Lorena. Importante la actualización de lo que está ocurriendo en este momento en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Vamos a actualizar, son 2 los delitos por los cuales se le está imputando a la jueza Lilian Moreno. El primero, desobediencia a resoluciones constitucionales, y el segundo, incumplimiento de deberes. Ha sido aprehendida la jueza Lilian Moreno, va a pasar la noche en celdas en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a la espera de la instalación de su audiencia de medidas cautelares. Pero queremos mostrarle a ustedes, por favor, cómo es que hoy, cerca de las 2 de la tarde, llegaba la jueza hasta la sede de gobierno. Es en este preciso momento en el que ya el vuelo 610 que trasladaba desde Santa Cruz hasta la ciudad de La Paz. Esta es la noticia con la que Bolivia amanecía este lunes. En el kilómetro 15 la Valeria La Guardia, sin una orden de aprehensión, la forcejearon. Acaban de llevársela a La Paz sin querer dar algún tipo de información. Lilian Moreno, la jueza que liberó a Evo por el delito de trata, fue aprehendida en Santa Cruz y trasladada posteriormente hasta la ciudad de La Paz en un vuelo comercial. La juez Lilian Moreno ya se encuentra en la ciudad de La Paz, en el Aeropuerto Internacional de El Alto. Jueza. La familia de la autoridad jurisdiccional calificó su aprehensión de ilegal, pero ya desde el Consejo de la Magistratura en Sucre se anunciaron sanciones contra Moreno por resoluciones contrarias ante la ley y prevaricato. En relación a la doctora Lilian Moreno de Santa Cruz, se va a remitir su denuncia ante el fiscal o juez natural. Tiene un cuadro clínico muy delicado de salud, así que evidentemente la van a ver mal. Pero las reacciones de la detención por parte de políticos y otros no se dejaron esperar. Uno de ellos, Evo Morales. Ahora, ¿cuál será el futuro de la jueza Moreno? Para hablar de ese tema estamos vía Zoom en Sucre con Manuel Baptista, el presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia. Vamos a saludar, por favor, al presidente del Consejo de la Magistratura, porque es importante que se pueda hablar de este tema, pero desde 2 puntos de vista. El primero, desde la parte procedimental, cómo se actuó con la aprehensión de esta juez, y el segundo, desde el Consejo de la Magistratura, cómo es que se está mirando esta parte disciplinaria. Recordemos que la jueza Moreno, esta es la segunda vez
juez que falla para que se levante el mandamiento de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales por este mismo caso, el caso de lo que ocurrió en Yacuiba hace ya varios años con esta jovencita que entonces era una adolescente con la cual el expresidente Evo Morales tuvo una hija. Estamos a la espera, por favor, de este contacto vía Zoom hasta la capital del estado. Los saludamos nuevamente, señor presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Manuel Baptista. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la cobertura. Presto a resolver las dudas que me puedan plantear. La jueza Lilian Moreno ahora ya ha sido aprehendida, está imputada por 2 delitos. Uno es el delito de desobediencia a resoluciones constitucionales e incumplimiento de deberes. Por parte del órgano que usted dirige, que usted preside, también se ha advertido acerca de procesos disciplinarios. Sí, correcto. Evidentemente, el Consejo de la Magistratura ha tomado una posición en el entendido a los hechos que han sido informados por los medios de prensa, donde una juez de Santa Cruz, la doctora Moreno, habría resuelto en la vía constitucional un conflicto de competencias. La juez Moreno, el día de hoy, como todos hemos conocido por los medios de prensa, habría sido aprehendida y trasladada a la ciudad de La Paz. Situación que el Consejo de la Magistratura no tiene absolutamente nada que ver. Esta es una actuación policial, es una actuación bajo un control fiscal inicial y tiene un juez controlador de garantías en la ciudad de La Paz. No obstante ello, la decisión del Consejo de la Magistratura va en otro sentido, en el sentido de encontrar, si es que hubiesen las responsabilidades administrativas disciplinarias por la forma de actuar de la juez de la ciudad de Santa Cruz, no así por el fondo de su resolución. El fondo de su resolución será en su momento considerado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. No obstante, el Consejo de la Magistratura, en relación a la forma en la cual la juez habría actuado, que preliminarmente podemos asumir de que habría extralimitado su actividad funcional como juez, asumiendo una competencia que no le compete. Claramente, el punto de partida para que nosotros iniciemos una investigación disciplinaria es el incumplimiento al artículo 38, numeral primero de la ley del órgano judicial, la ley 025, que establece que el competente para dirimir los conflictos de competencia entre 2 jueces, en este caso había un conflicto, entiendo, entre el juez de Tarija y el juez de Cochabamba que reclamaban las partes, debe ser resuelto por el tribunal o la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Muy bien, ahora, ¿por qué abrir un proceso disciplinario en este caso? Es el segundo fallo y no en un primer caso también que lo ha llevado adelante la jueza Moreno. No tenemos una denuncia que conste del año pasado. El año pasado habría sido dictado la primera resolución de acción de libertad, donde la juez Moreno ya habría determinado algunos elementos en relación a la competencia del juez. No obstante a ello, este año 2025, donde surge un recurso de queja en el cual la parte accionante pide el cumplimiento de la determinación del año 2024, es donde el nuevo Consejo de la Magistratura conoce esta determinación y bajo un principio de respeto al debido proceso, sin embargo, sin dejar de lado la determinación de la juez que preliminarmente habría incurrido una subsunción a una falta disciplinaria por asumir un caso sin competencia, es que le apertura este proceso de investigación disciplinaria para que se tenga una sanción en caso de que se demuestre la misma. Y en el caso del juez Zabaleta, el juez de La Paz que revierta la decisión de la jueza Moreno. El juez Zabaleta de la ciudad de La Paz habría resuelto también en atención a una acción constitucional, no como juez ordinario, sino en una acción constitucional, una determinación que dejaría la decisión de la juez de Santa Cruz, situación que también se tiene que investigar. No obstante a ello, en relación al juez de La Paz, Zabaleta, se está pidiendo un informe complementario
la resolución dictada el año pasado. Solamente pudimos para el día de hoy tener acceso a la providencia o la resolución que como medida cautelar, refiere el mencionado juez, suspende cualquier determinación o queja en relación a las actuaciones dentro de esa causa. En definitiva, bajo el entendimiento que le dan a las partes, se estaría suspendiendo la actuación de la juez o la decisión de la juez de Santa Cruz. No queremos ingresar al respecto, ya que ha pronunciado mucho al respecto, ya que este es un tema que debe ser dilucidado en la vía constitucional, y seguramente los abogados de las partes dentro de este proceso van a plantear sus incidentes, excepciones, sus recursos que le corresponden. No obstante ello, el Consejo de la Magistratura, como ente fiscalizador del trabajo de los jueces, tiene otra tarea muy diferente, y es cómo está procediendo cada juez, no el fondo de sus resoluciones, ya que esto sería una intromisión directa a sus resoluciones, a la independencia judicial, y eso no podemos hacerlo y no lo puede hacer nadie. Nosotros estamos tratando de identificar si el proceder, la forma de proceder de estos jueces estaría enmarcada en derecho, y esto lo va a determinar no mi persona o los consejeros de la magistratura en este momento, sino lo va a determinar un tribunal disciplinario. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Le agradecemos a usted, señor presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, por este tiempo. Ha sido muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Nosotros vamos a seguir en Contrarreloj, pero ¿para qué? Para hablar de lo que políticamente, electoralmente podría pasar en nuestro país. Esto luego de estos consejos importantes, porque tenemos que agradecer a quienes se encargan del arreglo personal de todo el equipo de Contrarreloj, el Salón de Belleza Ivonne. Ustedes tienen los teléfonos en pie de pantalla para que se puedan comunicar. Salón de Belleza Ivonne, gracias por el arreglo personal de todo el equipo de Contrarreloj. Vamos a una pausa y cuando retornemos hablaremos de temas electorales con quienes saben del tema. Sinter, metálica industrial. La mejor alternativa para tus requerimientos de estructuras metálicas para la industria, el comercio y la construcción. Somos especialistas en proveer óptimos productos de sistemas de almacenaje para todo tipo de carga y producto que requiere la actividad de tu empresa, desde el diseño, la fabricación y el montaje. Somos fabricantes de estantería metálica industrial. La calidad de nuestro trabajo satisface las expectativas de nuestros clientes a nivel nacional e internacional. Somos industria nacional para toda Bolivia. Sinter, imagen y equipamiento, división metálica e industrial. Trabajamos para brindarte la mejor experiencia en televisión digital, expandiendo nuestra señal para llegar a ti. Ahora estamos en el satélite Tupac Katari, con la mejor calidad en imagen y sonido. F10 emite su señal desde lo más alto para la gente. En el país, muchas personas están desaparecidas. Mascotas perdidas sin encontrar el camino a casa. Y muchos son víctimas del robo de sus vehículos. Alguien viene al rescate. Bienvenida a este su programa F10 al rescate de la siguiente mascota que se encuentra extraviada. Vehículos robados. Y posteriormente la vagoneta se dirige hacia la calle Alianza. Hablamos de esta vagoneta Toyota color guinda. Fue robada en la ciudad del Alto. Con Andrea Lee. F10 al rescate. Personas desaparecidas. El tipo de vestimenta que él portaba la última vez que fue visto era un pantalón jeans color azul. De lunes a viernes a las 11:30. F10 al rescate.
quiero expresar en respuesta a este pedido, acepto. Exhortarles una vez más, todos los trabajadores se unan en torno a su ente matriz, que es nuestra Central Obrera Boliviana. ¿Qué es lo que pasa en la acera del frente? Se habla del oficialismo, pero tenemos que ver en este espacio qué pasa con Evo Morales, qué pasa con Luis Arce, qué pasa con ahora esta figura ya oficialmente dentro de esta batalla electoral de Andrónico Rodríguez dentro del oficialismo, bien lo decíamos. Y para esto estamos con Jorge Richter, analista político, ex vocero presidencial. Gracias por estar con nosotros, Jorge. ¿Cómo estás, Lorena? Qué lindo tenerlo acá, primera vez que conversamos además. Primera vez, no te conocía y pues muy a gusto y contento de estar acá en el estudio nuevo de F10. No, nosotros también contentos. A ver, todos dicen hay una fractura en tres. Está por un lado Evo Morales, por otro lado está Luis Arce y ahora la tercera parte llegaría a ser Andrónico Rodríguez. ¿Él realmente llega a ser este candidato del consenso dentro del MAS o es una salida de emergencia, así de último rato, porque no están logrando articularse? Yo diría que es una corriente dentro del MAS, porque la ruptura y el conflicto interno del movimiento al socialismo no ha sido una figura estática en el tiempo. El país y la sociedad boliviana, estamos hablando de clases medias, sectores urbanos, desde hace bastantes años atrás están buscando a alguien que pueda jubilar a Evo Morales. En el año 2019, con los sucesos de aquel entonces, de noviembre de ese año, el jubilador, entre comillas, parecía ser el señor Camacho. Pero después las circunstancias del gobierno de la señora Áñez, más sus pocas capacidades políticas, no de convocatoria, sino políticas, pues lo llevaron a tomar caminos cerrados y decisiones no adecuadas. Luego, el presidente Arce también fue visto como el jubilador de Evo Morales y tuvo un porcentaje, un indicador que pareció interesante ante la opinión pública de aceptación de su gestión, de su mandato, de su liderazgo en construcción. Pero hoy en día los mismos estudios muestran que esto tampoco ha sucedido y que de la pelea con el señor Evo Morales, pues mucho más fatigado y desportillado ha quedado Luis Arce que Evo Morales, aunque los dos están afectados. Entonces, ¿quién podría ser hoy el que jubilase a Evo Morales? Pues ahí surge la figura de Andrónico. Por eso está tan apuntalada mediáticamente desde la opinión, desde los analistas, desde los mismos políticos, candidatos que se están preocupando por el problema del movimiento al socialismo antes que por su propia candidatura. Allí vemos que el señor Andrónico Rodríguez ha detectado una base social que se moviliza por él, que pide por él, que le expresa su cariño. Hay que poner y dejar allí una atención particular, le expresa su cariño y por supuesto están tratando de que sea el candidato. Que haya ya indicios de unidad, no podríamos decir esto. Pero si se intenta construir una unidad, va a ir por la vertiente natural. ¿Cuál es la vertiente natural? El diálogo y la relación entre Evo y Andrónico, donde Arce es una pieza extraña para ellos dos. Ahora, dentro de esta unidad de la que está hablando, hay factores que también se están como acomodando. Hasta hace muy poco el discurso de Evo Morales era muy radical, muy radical. Sin embargo, será un par de semanas que ha bajado, ¿no? Y que incluso ha dicho, es que hemos hablado con él, o quiero hablar con él, que si quiere ser candidato lo vamos a apoyar, etcétera, ¿no? Se muestra de pronto hasta apesadumbrado, ¿no? Y estas son las condiciones que se podrían estar dando para que
Andrónico Rodríguez se fortalezca como el candidato? ¿O qué es lo que está también motivando a que el tono de Evo Morales baje a estos niveles de vamos a dar apoyo incluso, ¿no? Evo Morales es una persona de vasta experiencia política, pero tiene algo que los otros actores políticos no han demostrado todavía. Administra sus ansiedades políticas en mejores términos que otras candidaturas o que otros actores. ¿Y qué significa administrar las ansiedades? Comprende claramente de que si él no llega a poder consolidar, como es su deseo, su candidatura, pues lo que necesita para salir de la situación incómoda en la que se encuentra, que es una situación jurídica, para salir, decía esto Lorena, requiere ¿de qué? De estar cercano y amistado con el poder político. Hoy no lo está. Entonces, esa cercanía la puede construir ¿con quién? ¿Con Andrónico? Sí, es natural, vienen del mismo espacio político, tienen el mismo origen, vienen de la dirigencia sindical, de las federaciones del Trópico, Cochabambino, etc. Allí hay una posibilidad que es muy natural de diálogo. Y él sabe que en el último espacio que le pueda quedar es mejor conversar con Andrónico antes que mantener una confrontación pública y áspera que lo aleje, así como se encuentra también distanciado del presidente Arce. Entonces esto es natural, se explica desde ese punto de vista, pero mire usted, antes de si los factores se acomodan, usted repare en quién sabe administrar mejor sus ansiedades políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de la fijación en la presidencia, puede terminar buscando un otro escenario que lo favorezca. ¿Para qué? Para sacarse de encima el problema. Ahora bien, Andrónico Rodríguez es el vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico, pero ha sido proclamado por los mineros cooperativistas. ¿Será que ahora la mirada en lugar del Chapare, la está dirigiendo a otro sector para ganar votos? 20 años de gobierno social popular significan también tener que asumir desgastes en el proceso. Y no solo en el proceso, también de las dirigencias. Esas dirigencias se burocratizan. Burocratizarse quiere decir que encuentran en la política y en el Estado un espacio de confort, de beneficio personal. Ya no reparan en la sociedad, sino en ellos. Entonces, allí lo que se está mirando es que el movimiento puede todavía encontrar una posibilidad de triunfo que no la tienen con Evo Morales por su situación, que no la tienen con Luis Arce porque no califica ante la opinión pública. Entonces ven en la figura de Andrónico una renovación muy rápida, con posibilidades de estructurar una unidad con el liderazgo mayor que es Evo Morales y compactar a lo que yo llamo la corporatividad social y popular, que es todas las organizaciones sociales territoriales y de base que están más en propiedad de Evo Morales que con las matrices que acompañan a Luis Arce. Entonces, perdón, solo esto, Lorena, entonces ahí encuentran una clarísima opción de poder tener una victoria. ¿Y esto cómo se percibe? Además, que la centralidad política, noticiosa e informativa en estos días ha estado sobre Andrónico, sobre Evo Morales y sobre el Tribunal Constitucional. Pero usted no ha escuchado en estos días de Samuel Doria, de Jorge Quiroga, de Reyes Villa. Ellos han salido para hablar ¿de quién? De Andrónico. ¿Para hablar de quién? De Evo Morales. Entonces la centralidad política del país está en este lado, no está con ellos. Y eso es lo que le da favorabilidades a la figura de Andrónico Rodríguez. A ver, de lo que me está diciendo, ¿podríamos concluir que el movimiento cocalero se ha desgastado? El movimiento cocalero no es que se haya desgastado en términos de capacidad de movilización. Los actos con mayor gente, ¿cuáles son? Los que tiene Evo Morales. Usted mira Radio Causachum domingo a las 4 de la tarde y está con un acto y hay 300 personas. Que eso no lo logra ningún otro candidato. El movimiento cocalero tiene algo, el monopolio, si se quiere, compartido de última, pero de la lógica del ejercicio ciudadano de la movilización. Tienen espacio territorial tomado. Esto, que es un factor de poder, es un modelo de poder político que sustituyó a la vieja democracia pactada. Bueno, eso está en propiedad
básicamente del trópico, pero también se ha ramificado al resto del país, como por ejemplo mineros. Entonces, si perciben los sectores sociales del país, la corporatividad social y popular, percibe que hay posibilidad de restablecer la unidad. ¿Con quién es la unidad? ¿Con quién es importante la unidad? Con Evo Morales, no con Arce. Entonces, si perciben que eso los puede conducir a la victoria, van a lograr tener un mayor diálogo. Y eso, ¿dónde usted puede decir sí, efectivamente se puede dar? Que la centralidad en la noticia, en la atención, en el interés ha estado sobre lo que ha ocurrido ahí, no sobre los otros candidatos que parece que hicieron un alto en sus campañas políticas para ver qué define Andrónico, Evo Morales, el Tribunal Constitucional, porque de esas decisiones depende el futuro de ellos. Ellos no dependen de sí mismos. ¿Por qué? Muy rápido, Lorena, porque en 20 años no han logrado construir un proyecto político con un nuevo paradigma de convivencia social, de Estado, de sociedad. Y hoy día están pagando la factura de eso. A ver, Evo Morales baja mucho el tono del discurso, viene Luis Arce... No lo agrede públicamente. No, ya no. Evo Morales baja el tono, viene Luis Arce, dice la unidad de la izquierda, ¿no? Eso también se puede explicar. Claro. Pero no hay repercusiones a partir de lo que dice Luis Arce, por ejemplo, ¿no? A diferencia de lo que va diciendo Evo Morales. Sí. ¿La unidad del MAS, en este caso, llegaría a ser este pacto genuino o es una estrategia para no perder el control a nivel internacional? ¿De qué hablo? Del control geopolítico, por ejemplo, del litio, del control de estos grupos, les dicen progresistas del siglo XXI, porque ya hay a nivel internacional un movimiento que no sé si se va a permitir perder a Bolivia, ¿no? Ya está fuera de este grupo de Sao Paulo, del grupo de Puebla, está fuera Ecuador, está fuera Argentina, Colombia tiene un gobierno muy desgastado con Petro, Chile y Perú con gobiernos un poco desgastados también, ¿no? Está Lula que está pidiendo ahí apoyo, pero Perú, tiene... No, está fuera Perdón, está después Brasil con Lula, que tiene una oposición que se va fortaleciendo. Entonces, ¿cómo es que se está moviendo? ¿Habrá una mano internacional que también le estará diciendo a Evo Morales, te tienes que bajar un poco porque no podemos darnos el lujo de perder a Bolivia? Evo Morales es más práctico de lo que la gente cree y de lo que los rivales políticos de él piensan. Podríamos decir que comparado con el bloque opositor van varios kilómetros delante. Esto que yo digo es para explicar, no significa estar de acuerdo con las conductas que él pueda haber asumido, pero hay que explicar cómo se mueve el panorama político. Ahora bien, Luis Arce no construyó internacionalmente nada importante o prácticamente nada. Evo Morales es una referencia con el Grupo de Puebla, con lo que hay del progresismo internacional. Si usted lo lleva a la Argentina, por decir algo, hay movilización para poderlo escuchar, etc. Arce no ha hecho eso. Ha descuidado completamente el rol internacional. Entonces allí es indistinto lo que él pueda hacer, decir o emprender. Número uno. Número dos, internamente. Es cierto que Luis Arce ha hablado de un llamado preocupado a la unidad, pero la unidad no pasa por él. Él sí tiene algo que es importante mirar, que es la estructura estatal, que permite recursos, que permite logística, que permite movilización forzada de funcionarios que no necesariamente, Lorena, van a votar. Porque ¿sabe cuántos funcionarios tiene el Estado? 451,000. Eso es lo que tiene el Estado, no es como otros dicen 700. De esos 451,000 hay ejército, fuerzas armadas, hay policías, médicos, personal sanitario, maestros. Y muchos de todos estos sectores, diría la gran mayoría, no están de acuerdo con la gestión del gobierno. Entonces, en el voto privado y personalizado,
Allí, más allá de que te pidan, saque una fotografía, mándela por celular, etcétera, la gente va a tomar otras decisiones. No es un soporte el Estado como muchos imaginan, porque si no, Yanine Áñez hubiese sido candidata pensando que con eso iba a ganar. Pero no funciona de esa manera. Entonces, la unidad allí es natural entre Andrónico y Morales, y un factor ajeno a ellos es Luis Arce, además por su comportamiento con Evo Morales y con Andrónico Rodríguez. Hay un dicho que dice, 2 son compañía, 3 son multitud. La multitud es Arce y la compañía sería Evo Andrónico, correcto. Hasta ahí nos quedamos. Tiene, sin embargo, muy rápido, tiene él también algunos intereses allí. Y si pudiese incorporarse en esa unidad para tener unos asambleístas y poder blindarse ante lo que va a venir en el próximo gobierno como ofensiva jurídica en un país que lo judicializa todo, pues seguramente va a intentar. Pero entre 2 que no quieren al tercero es mucho más difícil la cosa, y además son 2 que tienen la base territorial movilizada, de la cual carece Arce. Entonces, ¿qué coloca usted para ingresar a esta charla de unidad? Solo el Estado. Aporte. Exactamente, solo el Estado. De pronto no es tan importante como piensan. Por eso es que su rol es muy silencioso y muy callado. No conversa con Lorena, no viene acá y habla de su campaña, no presenta la campaña, y es solo de mitines políticos, que eso es fácil armar, pero lo complejo es poder sentarse ante los bolivianos y decir, ¿sabe qué? Por acá va el país que yo tengo mentalizado para nuestra sociedad. Eso es más difícil. Jorge, gracias por su tiempo. No, gracias, ha sido un Lorena. gusto conversar. Y espero poder estar seguido por acá. Le tomo la palabra. No, yo encantado. Le tomo la palabra. Amigos, esto es Contrarreloj. Les seguimos presentando lo que está pasando, el tema electoral. Yo quiero agradecer a todos los hermanos presentes, a todos ustedes. Y desde acá, queridos hermanos, hermanas, quiero expresar en respuesta a este pedido, acepto. Es el anuncio que daba a conocer desde Oruro este fin de semana el presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez. Seamos compañeros de diferentes sectores sociales, organizaciones sociales, somos uno solo. ¿Por qué pelearnos entre hermanos? ¿Por qué negar del resentimiento político hacia un plano de odio personal? ¿Por qué si nos miramos mal somos traidores? ¿Por qué mirarnos de la manera que nos miramos algunos, pintándonos con el dedo de que tú eres de cual, de que tú eres de tal? Anunciaba su postulación a los comicios generales del 17 de agosto próximo, pero eso sin dar mayores detalles. Al momento, el considerado incluso del fin de Evo Morales no tiene sigla, y menos su partido. Pero habría que ver qué ha hecho Andrónico esta época. Andrónico Rodríguez está consumando, aunque con cobardía, una traición brutal y vergonzosa. ¿Pero qué dijo en el que algún momento fue su mentor ante esa decisión? Y por lo menos todavía el hermano Andrónico tiene tiempo para reaccionar, reflexionar y estar con su pueblo. En mi experiencia siempre está con el pueblo. Desde el movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi esperan que Andrónico sea su candidato. Sin embargo, se conoce que no solo es Pazzi quien lo quiere en sus filas, sino también la alcaldesa Eva Copa, con quien tiene acercamientos. ¿Será Andrónico quien acepta alguna de estas invitaciones? Seguimos hablando de esta figura, Andrónico Rodríguez, porque sí, ya es oficial, usted lo sabe, ha dicho que sí va a ser candidato para las elecciones presidenciales. Vamos a hablar de este tema, tenemos que ampliar lo que está pasando en nuestro país sobre este tema, esta vez con Marcelo Arequipa, analista político. Gracias por estar con nosotros, Marcelo. Tenemos que hacer la pregunta obligada. ¿Quién traicionó a quién? Morales, Andrónico a Morales, tomando en cuenta lo que pasaba el 2020 también, ¿no? Cuando se hacía este llamado, esta consulta a las bases. Las bases decían, presidente, candidato presidencial, David Choquehuanca, candidato vicepresidencial, Andrónico Rodríguez. ¿Y qué pasaba en Argentina? Desde Argentina Evo Morales decía, no, va Arce, ¿no? Entonces, ¿quién traicionó a quién?
Yo creo que en realidad esa palabra de la tradición es un eufemismo, porque podríamos incluir a Luis Arce más en la ecuación, ¿no? Es decir, Luis Arce traiciona a Andrónico o traiciona también a Evo Morales. Es un juego entre tres, que quien se ha encargado de introducir la palabra traición es el evismo, en concreto Evo Morales. ¿A partir de qué? A partir de la idea de aquel que no coincida conmigo, aquel que no haga lo que yo digo, aquel que no traduzca en esta idea de lo que significa lo orgánico, lo disciplinado, que es básicamente verticalismo, entonces es traidor. Entonces creo que el origen de todo eso viene desde ahí, no desde el trópico. Desde el trópico, o sea que, ¿qué podría decir usted entonces en este caso? ¿La respuesta cuál sería? Yo creo que por eso quien ha utilizado de manera instrumental la palabra traición en política es Evo Morales. No es ni Andrónico, ni es Luis Arce, ni es David Choquehuanca, y creo que ahí hay un manejo, digamos, desde el trópico, desde el mismo Evo Morales con este tema. ¿Qué significa realmente Andrónico Rodríguez dentro de esta fórmula, de este triunvirato? ¿Qué significa que Andrónico se lance como candidato? ¿Es renovación o es un movimiento calculado del MAS? Creo que, primero que nada, es un esfuerzo desmedido de parte de los medios de comunicación especialmente y de algún sector de clase media urbana de querer posicionar una figura distinta a Evo Morales y distinta a Luis Arce. Es decir, lo que quiero decir con esto es que Andrónico en realidad en el fondo es una construcción que viene desde otro lado, por fuera del mismo movimiento al socialismo, por fuera mismo de lo que es lo orgánico que pueden tener ellos. Ahora, esto no quita que Andrónico no tenga sus propios intereses, es lógico y es normal. De hecho, si uno se fija o si uno vuelve a la imagen de la proclamación de Andrónico en Oruro, se va a dar cuenta de algunas cosas, por lo menos en la puesta de escena. Aparece con mineros, ya se jubila o se divorcia, en todo caso se divorcia de los cocaleros. Se separa de los cocaleros. O sea, que me diga aquí que se divorcie de los cocaleros, claro, es fuerte, porque él es vicepresidente. Exacto, aparece con los mineros. ¿Con qué tipo de mineros? Con mineros históricos, asalariados, que han luchado por las reivindicaciones de ese sector y de los obreros. No, aparece con mineros cooperativistas. Basta solamente con recordar a la gente qué piensa de los mineros cooperativistas en La Paz. No necesariamente invita a eso, a la solidaridad y a la empatía, ¿no? Aparece con ellos, porque claro, ellos creo que le generan cierto sustento, no solamente económico, sino también simbólico, porque Andrónico necesita una organización social que lo arrope. Ahora, segundo, cuando decía que abandona los cocaleros, se refugia en los mineros, estoy diciendo en el fondo con esto también que Andrónico deja ese lado campesino y se está urbanizando, es decir, prefiere urbanizarse y abandonar el sector campesino. Ese es un camino, es una decisión que él ha seguido. Esa decisión tiene un costo, ciertamente. Veremos si a partir de ahora en adelante él intenta virar un poco más hacia el sector campesino, que es desde donde él proviene, porque además, para terminar esto, si uno revisa otra vez esas imágenes de esa proclamación, no hay una sola huipala. Todas son banderas de Bolivia y todas son banderas de Oruro. No hay ni una sola huipala. Entonces, claro, ahí los símbolos también son importantes. Ahora, con la candidatura de Andrónico Rodríguez, ¿estará viendo el fin de un ciclo de Evo Morales? No creo que sea así. Mira, yo ayer sobre todo escuché a varias personas decir que la llegada de Andrónico sería casi como que una jubilación. Una jubilación, o como si fuera un acto de magia, que a partir de ahora todo se resuelve dentro del MAS y esto ya va a seguir por una ruta armoniosa, digamos. No creo, ojalá la política fuera tan lineal y tan mecánica, ojalá. Lo que va a pasar a continuación es que lo que está haciendo Evo Morales no se está frenando. No se ha frenado con Luis Arce. ¿Qué nos hace pensar que se va a frenar con Andrónico Rodríguez? Con todo el poder que tiene Luis Arce dentro del poder del Estado. No se ha frenado y no se va a frenar con Andrónico. Luis Arce también jugará pues a sus cartas. Entonces Andrónico tendrá que jugar en ese marco, en ese esquema, que no es lineal de nuevo, no es mecánico, porque hay una ley también política que creo que es bueno entender. Los viejos elementos se mezclan con los nuevos. Quien crea que lo nuevo tiene que entrar y barrer con todo lo anterior, se equivoca, porque eso no va a ocurrir. Ahora, Andrónico Rodríguez tiene hasta el jueves para decidir por dónde va, para responder a qué sigla, a qué alianza se suma para las presidenciales. ¿Con quién? ¿Movimiento al Tercer Sistema, Félix Pazzi, Morena, Movimiento al Socialismo?
UCS también está dentro de la carrera, ¿no? O sea, estoy hablando de siglas de partidos políticos que están todavía habilitados y que están vigentes y que podrían estar más o menos cerca del también, Unidad ¿no? Cívica Solidaridad me está diciendo que está más cerca entonces de Andrónico. Claro, es posible que esté cerca de Andrónico. ¿Y va en esta línea de filosofía también que tiene? Sí, porque UCS, no hay que olvidarse que el principio de UCS proviene de un líder populista como Max Fernández, un líder que ha estado más cerca de la gente que no tiene que de la gente que tiene dinero. Entonces, pero la cara ahora es Johnny Fernández. Claro, ¿sigue exacto. esa línea? Sí, o sea, a ver, yo creo que hay algo que ha empezado a aparecer y que es bueno también ponerlo sobre la mesa. En Bolivia, en este último año por lo menos, o en estos últimos 2 años más bien para corregirme, han aparecido los candidatos por delante y los partidos por atrás. ¿Qué significa eso? Los proyectos colectivos, ideológicos, con estructura, como se entendía antes que era un partido político, hoy día no hay. Hoy día son los candidatos los que se ponen por delante de las organizaciones políticas. Entonces, en el mercado de la política, ya no es que son las siglas, las tiendas, sino son los candidatos. Es decir, tú ves maniquíes, es como en un centro comercial, ves maniquíes. Y a esos maniquíes, pues van las personas a comprar lo que está poniéndose el maniquí o no. Entonces, creo que por ahí se explica en realidad este tema, ¿no? Ahora, ¿usted cree que Andrónico, bueno, al margen de UCS y etcétera, Andrónico está más cerca de Morales, está más cerca de Arce? Yo creo que está mucho más cerca probablemente de Luis Arce que de Evo Morales, porque si uno se fija las reacciones que han habido en estos 2 últimos días, la primera reacción desde el levismo es no han tardado casi nada en responderle y en catalogarlo como traidor. Y además en ser muy duros en contra de él. Por parte de Luis Arce hemos visto un discurso el domingo pasado en la ciudad de Tarija, donde él invita más bien a una suerte de unidad en torno a Morena, en torno al MTS, en torno al movimiento al socialismo, hacer como una suerte de un bloque cohesionado. Ahora, ¿pero le convendría ir con Arce? O sea, aliarse con Arce y no con Evo Morales. No sé si con Arce o con el MAS, porque esa es una diferencia sustantiva, ¿no? Si Andrónico fuera el candidato del MAS y Luis Arce se bajaría de la candidatura, que eso también deberíamos ponerlo en la ecuación, sería distinto. Sería distinto otro escenario si Andrónico va con el MAS y Luis Arce también va como candidato. Eso sería también completamente distinto. Entonces, creo que por eso hay un abanico más abierto de posibilidades y de escenarios para pensar en una relación Andrónico más Luis Arce que para pensar en una relación Andrónico, Evo Morales y Evo Pueblo, ¿no? Ahora, la figura de Andrónico es presidenciable, vicepresidenciable, tomando en cuenta lo que ha pasado el fin de semana con los mineros. Opinión personal que tiene que ver con algo que he estado viendo en estudios de opinión pública. Andrónico Rodríguez hoy día tiene una etiqueta en la frente y esa etiqueta es joven y con poca capacidad para manejar un país en un momento tan delicado como este. Entonces, luego, por tanto, claro, no podría entender que no le da como para ser presidenciable. Sí le da hasta ahora como para ser expectativa. Lo de Andrónico ha sido como un TikTok. Apareció y tiene muchas vistas. Pero esas vistas nos han quedado grabadas en la retina de la gente y no necesariamente eso se va a traducir en votos, ¿no? Ahora, ¿cómo haces tú en el lugar de Andrónico para quitarte esas etiquetas? Necesitas la complementariedad. ¿Quién te va a complementar? Ya sea para candidato a vicepresidente o ya sea para candidatos a senadores y a diputados. Creo que eso va a ser lo más importante. Por eso decía, ojalá la política fuera tan mecánica como que entran nuevos y salen los antiguos. No va a ser así. O sea, el que piense que las cosas van a ocurrir de esa manera tan mecánica, no va a ocurrir. Pero la política es como un tablero de ajedrez. No se mueve o no se sacrifica una torre si es que su alfil no va a atacar. Sí. ¿No? Y todos los movimientos están fríamente calculados, por eso es que se cuestiona mucho y se dice, ¿de verdad están fracturados o es que solamente lo están mostrando así para después rearticularse? Y no sé cómo lo ve usted. Lo mismo pasaba, ¿no? Cuando se hablaba de la relación Luis Arce-Evo Morales. Se decía, no, esto es un teatro, no va, las cosas otra vez van a reconducirse entre ellos, pero mira, estamos ya muchos años entre ellos peleándose, desgastándose ellos mismos y desgastándolo al país. Si fuera un teatro, de verdad, ya debería haber llegado a un punto en el que deberían haber medido, estamos desgastándonos mucho y estamos desgastando al país, entonces mejor la pararemos y volveremos normal. No ha pasado eso. Han seguido más bien en su camino y a día de hoy la relación está completamente rota
al menos así lo veo, entre Luis Arce y Evo Morales. Creo que está pasando más o menos lo mismo con Andrónico. Han sido tantas las ocasiones que ha estado Andrónico junto a Evo Morales, juntos, y han sido por lo menos un par de ocasiones en las cuales Evo Morales casi lo ha humillado a Andrónico Rodríguez frente a la gente, diciéndole tú no puedes ser, yo soy el único candidato, que Andrónico Rodríguez ha tenido que cuidarse de viajar mucho y creo que se le han agotado los viajes en el exterior y creo que le llegaba el momento en el que o aparecía públicamente con Evo Morales en algún acto o decía que iba a ser candidato. No tenía más opción y eligió esta segunda, ¿no? Y de hecho este último tiempo se ha mostrado en viajes internacionales, viendo que tiene apoyo internacional en estos últimos viajes, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Lorena. Ha sido un gusto. Sé que no te gusta salir de noche, pero te has dado el tiempo por estar aquí. A ti, muchas gracias. Gracias. Y te vamos a tener pronto. Gracias. ¿Sí? Porque tenemos una etapa electoral. Ya volvemos nosotros después de este consejo. Sinter Metálica Industrial, la mejor opción para tus requerimientos de estructuras metálicas. Fabricantes en Bolivia de sistemas de almacenamiento, estanterías y racks para todo tipo de carga y producto en almacenes de la industria y el comercio. Ofrecen estructuras y acabados metálicos de vanguardia para la construcción, cumpliendo las más altas exigencias de calidad nacional e internacional. Sinter Imagen y Equipamiento División Metálica Industrial. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Esta es la tercera edición de F10 Noticias. El día termina, pero la información sigue. Las elecciones generales de este 17 de agosto. Noticias relevantes, análisis profundo. ¿Cuál va a ser el resultado de esos procesos internos que se van a desarrollar? Para cerrar tu día con certeza. No cobrarán este incremento salarial. F10 Noticias, edición central, de lunes a viernes a las 19 horas. Terminando el día con la mirada que necesitas. Continuamos en Contrarreloj, amigos, gracias por su preferencia. Tenemos que tomar contacto vía Zoom con la diputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, a quien saludamos. Gracias por este tiempo con nosotros. ¿Para qué? Para desarrollar un tema que es muy delicado rumbo a las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que está pasando con los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional? Aparentemente estarían chantajeando a la Asamblea Legislativa para que se blinde su gestión y así ellos no habiliten a Evo Morales para las elecciones. Señora diputada, estamos con usted, por favor, para que nos ponga en contexto este tema. ¿Cómo está, Lorena? Muy buenas noches. Un saludo desde la ciudad de Santa Cruz, donde estamos en este momento presentes porque hemos interpuesto una denuncia contra la juez Lilian Moreno. Bueno, todo ocurre la anterior semana después de una llamada que recibí de un funcionario del Tribunal Constitucional Plurinacional haciendo una denuncia sobre un proyecto de ley que se ha estado realizando en oficinas de los magistrados autoprorrogados del Constitucional, donde básicamente buscan un blindaje a través de la aprobación de un proyecto de ley, no solo a su gestión, sino también a sus sentencias y resoluciones constitucionales, para de esta manera legalizar sus actos que carecen de legalidad, valga la redundancia, desde el inicio del año 2024, puesto que se debería haber renovado el órgano judicial en su totalidad y ellos han decidido arbitrariamente permanecer en el poder, luego dividir la elección judicial para tratar de tener una mayoría donde ellos sigan controlando las sentencias. Y bueno, al entender que este año tenemos elecciones,
y que están blindados por el señor Luis Arce, la única forma, sabiendo que su candidato tiene un 1% de apoyo, es buscar este respaldo, esta legalidad a través de la Asamblea Legislativa con la aprobación de este proyecto de ley. Ellos, en primera instancia, iban a presentar el proyecto de ley y si no era aprobado, iban a empezar a extorsionar y chantajear a diputados y senadores, diciendo que si el proyecto de ley no se aprobaba, iban a habilitar la candidatura de Evo Morales. ¿Por qué? Porque se agarran en este momento el saco de Luis Arce, que tiene 1%. Del saco de la oposición no se van a poder agarrar si llegara a ganar, espero así sea, un candidato de la oposición. Entonces, la única alternativa que pareciera que tienen viable es nuevamente habilitar al señor Evo Morales para así buscar ese respaldo hasta que se realicen nuevamente elecciones judiciales. Ahora, hablar desde chantaje, tiene que haber algunas pruebas de por medio que están reforzando estas denuncias. ¿Cuáles son? Por supuesto que sí, a nosotros nos han hecho llegar su proyecto de ley, este buen funcionario al cual aplaudo. Nosotros contamos con el proyecto de ley que básicamente dice eso, ¿no? Que buscan blindar primero su prórroga y la prórroga de cualquier autoridad en el país, y también darle esa legitimidad y legalidad a todas las resoluciones que ellos tengan. Terminando la entrevista, porque la estoy haciendo desde mi dispositivo, con mucho gusto voy a facilitarles el proyecto de ley para que ustedes lo puedan también leer. Sí, es importante. ¿Cuántos artículos tiene este proyecto de ley? ¿En qué lugar específicamente habla de este tema? Si no me equivoco, son 6 artículos, ya desde el objeto de la ley, que es básicamente el primer artículo, e incluso en la disposición de en la exposición de motivos, ya se habla sobre este tema, ¿no? Y la prórroga para que tenga legalidad. Ahora, ¿cuál es el riesgo real de que el Tribunal Constitucional pueda revertir una propia decisión? Porque está vigente la decisión del tribunal. Bueno, mire, ellos dicen una cosa y hacen otra, ¿no? Además pisotean la norma constantemente. Este mismo Tribunal Constitucional, que en su mayoría está prorrogado, porque siguen teniendo 5 autoprorrogados, ha sido el que, olvidando lo que dice la Constitución Política del Estado y el mandato del 21 de febrero del 2016, igual han decidido, a través de una sentencia, habilitar a Evo Morales. Han decidido también reconocer, por supuesto, la legalidad constitucional de la señora Yanine Áñez. Luego, así como lo han habilitado a Evo Morales, han decidido inhabilitarlo, que yo creo que sí, eso es lo correcto y está bien, la inhabilitación y lo de Yanine Áñez, lo primero no. Entonces, por supuesto que pueden emitir sentencias que sean contradictorias, ¿no? Al final la que va a tener validez es la última sentencia. Pero lo que más llama la atención de este caso es que 1 hora y media después de recibir la denuncia, que la denuncia también la hice pública, la juez Lilian Moreno decidió dejar sin efecto la orden de aprehensión de Evo Morales, pero no solo eso, sino extralimitarse y volver a foja cero todo el proceso. Entonces, por supuesto que hay que tomar esto como una amenaza seria, porque 1 hora y media después de la denuncia que realizó, la juez toma esa decisión arbitraria de dejar indefensas a las niñas y jovencitas del país. Ahora, hablando acerca de la jueza Lilian Moreno, usted nos decía cuando comenzamos esta entrevista que está en Santa Cruz presentando una denuncia en contra de la jueza. Si nos cuenta, por favor. Sí, bueno, a diferencia del masismo como tal, nosotros sí respetamos la jurisdicción, entendemos que el delito de prevaricato, consorcio, uso indebido de influencias, entre otros, se ha cometido en el departamento de Santa Cruz. Por ende, corresponde que la denuncia sea ingresada en este departamento. Hemos cumplido con ello. Nosotros nos habíamos comprometido ante los medios nacionales la anterior semana en presentar la denuncia y hoy estamos en Santa Cruz y lo hemos hecho. Después de eso ha ocurrido una serie de incidentes, por ejemplo, no sé cómo, alguien pasó mi número a los grupos de los masistas y empezaron las llamadas de acoso para hacernos dudar sobre nuestra decisión en denunciar a esta juez y nosotros no nos vamos a retractar ni retirar la denuncia, porque lo que compete cuando se comete un delito de esta envergadura es denunciar. Y que por supuesto después de una investigación que pueda realizar el Ministerio Público y la decisión del juez se pueda sancionar el delito que ha cometido la juez, que además ha sido en flagrancia. Diputada, ¿usted nos está diciendo que ha sido amenazada? ¿Está siendo amenazada? Sí.
Sí, y amedrentados y acosados constantemente a este número de celular, que es el número de celular personal que yo manejo. Desde horas de la tarde hemos empezado a recibir llamadas no muy gratas y lo estamos denunciando ahora a través de su medio de comunicación. En un momento voy a sacar también un comunicado en mis redes sociales. ¿Y qué es lo que le están diciendo en estos mensajes? ¿Son mensajes, son llamadas, son advertencias? No, ¿qué le están diciendo? Llamadas. ¿Son números abiertos, números privados? No, son números abiertos. Las llamadas han sido por WhatsApp. Desgraciadamente en ese momento no contaba con otro dispositivo para poder grabar. Sin embargo, también hemos puesto a conocimiento de las autoridades pertinentes para que se nos dé el resguardo que corresponde. Señora diputada, ¿usted teme por su vida a raíz de estas denuncias que está realizando? No por la vida, yo creo que en Bolivia hay que temer por perder la libertad antes que perder la vida. Yo creo mucho en Dios, creo que estoy haciendo lo correcto, creo que los bolivianos además notan que estamos en el camino correcto y bueno, nosotros vamos a continuar haciendo las denuncias que corresponden. Muy bien, se ha ingresado entonces la denuncia en contra de la jueza, ¿correcto? Sí, a las 10:30 de la mañana hoy en la ciudad de Santa Cruz. Muy bien, muchísimas gracias, diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero, por este tiempo con Contrarreloj para hablar no solamente de este chantaje que están denunciando de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional, sino sobre esta denuncia que han puesto en contra de la jueza Lilian Moreno. Muchas gracias por su tiempo, nosotros tenemos consejos para ustedes. Acaban de detener a la juez Moreno. Desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad. Artículo 179 bis del Código Penal. Hemos llegado al final de Contrarreloj y como todas las noches hemos hablado con los actores que están haciendo noticia y hemos desmenuzado esos titulares que ustedes pueden leer, pero aquí los vamos a entender y se van a desmenuzar uno a uno. Muchas gracias por su atención. Gracias, Bolivia. Esto ha sido Contrarreloj. Buenas noches. Contrarreloj. F10 HD está regulado y fiscalizado por la ATT. Previamente en anatomía según Gray. ¿Qué tal tu examen? Creo que bien, pero lo sabré en unos días. Pues todos te apoyamos. ¿Todos? Mi amor, no puedes patearme mientras estoy trabajando. Creí que responderías a mi pregunta sobre tu mudanza. Tengo un perro. No es un perro, es una hiena que se escapó disfrazada de perro. Los perros me encantan. Como doctores, fuimos adiestrados para ser escépticos, porque nuestros pacientes nos mienten todo el tiempo. La regla es que cada paciente es un mentiroso, hasta que demuestre lo contrario. ¿No te preparas para hacer rondas y robarte los casos? ¿Y tú no te preparas para hacer rondas y robarte los casos? No hay razón. No hay razón. Mentir es malo. O eso nos dicen. Constantemente. Desde que nacemos. La honestidad es la mejor política. La verdad te hará libre. Yo corté ese cerezo. O como sea.
Espero al doctor apuesto. Yo evado a Burke. ¿Por qué estás evadiendo a Burke? Cree que me mudé con él. ¿Y tú por qué esperas? Porque le voy a pedir un favor.